Y nos acompaña ya esta mañana Arturo Barba. Arturo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenos días. Fíjate que esta noticia es bastante interesante, la conferencia de ayer de Hugo López-Gatell, porque demuestra cómo el gobierno está totalmente desincronizado, el gobierno federal. Okay. Porque una cosa dijo ayer Gatell, ¿no? Que es se supone que es quien encabeza las acciones del gobierno federal en contra de la pandemia de COVID-19, pero Marcelo Ebrard, ya lo he dicho varias veces, que va a participar México en las pruebas de la vacuna Sputnik 5, por un lado. Y Marcelo Ebrard anda buscando comprar y establecer acuerdos con quien se deje, de los que están desarrollando la vacuna. Y por otro lado, menciona Gatell que va a ser el CONACYT quien va a continuar con ese proceso. Entonces, bueno, la verdad es que ya no se entiende si hay coordinación y quiénes están encabezando en realidad la toma de decisiones en un asunto tan importante como el obtener una vacuna. Debemos estar conscientes de que no puede existir ningún tipo de normalidad en todo el planeta hasta que no se cuente con una vacuna eficaz y segura, hasta que no se cuente con medicamentos específicos contra la COVID-19, y esto no va a cambiar si no se invierte en ciencia y tecnología. Los países que están adelantando en la producción de esta vacuna son los países desarrollados. A nosotros solo nos queda comprarla. Y estas dos vacunas, tanto la rusa como la de la Universidad de Oxford, han ocupado las noticias ahorita de la semana, porque por un lado la Universidad de Oxford suspendió sus pruebas de fase 3 que llevaba a cabo con 50,000 personas, debido a que una persona se infectó con una enfermedad bastante extraña, que se llama mielina transversa, y esto es la inflamación de la médula espinal, que se ha asociado, no se sabe cuál es la causa realmente, pero se ha asociado con virus. Entonces los investigadores de la Universidad de Oxford que están experimentando con su vacuna detuvieron hasta que no se sepa qué es lo que ocurre y hasta que no se determine si está vinculada con la prueba de la vacuna que están haciendo ellos, van a continuar con estas pruebas. Y por el otro lado, la vacuna Sputnik, la rusa, en realidad no ha iniciado sus pruebas fase 3. Lo que hizo esta semana fue publicar los primeros resultados científicos. Hasta esta semana no se conocía nada acerca de esta vacuna y se publicaron en la revista médica The Lancet, que es una de las más importantes a nivel mundial, en donde dan cuenta de las pruebas de fase 1 y fase 2 que se realizaron con 76 personas. Es una cantidad muy pequeña de personas para pruebas fase 1 y 2, a diferencia de la vacuna de Oxford. Esta se hizo con 2,000 personas en estas fases 1 y 2, y la rusa con solo 76 personas. Ya ha habido algunas críticas de científicos internacionales sobre este artículo publicado, cuestionan algunos resultados de esta investigación. Y una de las cosas que cuestionan con más severidad es que no se probaron las vacunas en la fase 1 y 2 de la Sputnik, no se probó con grupos de riesgo. Esto es con personas de más de 60 años o con personas que tienen comorbilidades, y tampoco se utilizaron grupos de doble ciego a los cuales se les proporcionó placebo. Esto es lo que se hace en la fase 3 de investigación, que los rusos no han realizado todavía. Pero hay un dato curioso, Pamela. En el artículo científico publicado sobre la Sputnik 5 se menciona que el Ministerio de Salud ruso apenas dio su aval para empezar la investigación de fase 3 el pasado 26 de agosto. Sin embargo, el 20 de agosto, Marcelo Ebrard anunció públicamente en conferencia de prensa y en comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores que México formaría parte de las experimentaciones de fase 3 de la vacuna rusa. Es decir, Marcelo Ebrard se adelantó al Ministerio de Salud ruso para realizar las pruebas aquí en México.
En realidad, como te digo desde el inicio, hay una clara descoordinación en el gobierno federal mexicano. Justo tenemos aquí para escuchar esto que dijo Marcelo Ebrard. ¿Me acompañas? Claro que sí. Si tienes un solo caso, cuando estás en la fase 3, estamos hablando de 40,000 personas. Con un solo caso que tengas de algún efecto o reacción, en los protocolos dicen que tienes que hacer lo que se llama una pausa, no es suspensión. Suspensión es una cosa diferente. Una pausa, ¿qué quiere decir? Que un comité independiente, no la empresa que lo está haciendo, tiene que revisar rápidamente si la vacuna tiene o no tiene nada que ver con esa reacción. Una vez que lo determinen, que es una cosa de días, ¿no? Entonces ya dan una conclusión. Acuérdate que en noviembre tenemos ya las fases 3. Sería la primera vez en la historia que tienes resultados este año. Y ya en noviembre te puedo decir qué día empezamos a vacunar. Una vez que entreguen los resultados y que Salud los valide, ya podremos decir como gobierno, tal día empieza la vacunación. Y eso va a pasar, sin duda. Entonces, ánimo al cuadro. Oye, ojalá respondiera la ciencia a los intereses pues, económicos, bueno, los económicos de cierta forma, pero de un país, a los políticos y demás. Mira, lo que dijo Marcelo Ebrard en el primer audio se refiere a la vacuna de Oxford, sí, claro, que va a producir la farmacéutica AstraZeneca y que va a ser maquilada en parte aquí en México. Pero como decía Hugo López-Gatell, no es México, no son los científicos mexicanos, ¿no? Refiriéndose a la vacuna rusa. Sin embargo, el gobierno mexicano anunció con bombo y platillo la vacuna de Oxford. Es decir, hay dos criterios totalmente distintos. Y esto sí obedece a los fines políticos del gobierno mexicano, que está urgido de anunciar algún éxito de cualquier tipo en torno a la COVID-19, porque su manejo ha sido menos o más bien más que desastroso. Y ahorita a nivel internacional se está viviendo ya una clara guerra comercial en los productores de las vacunas. Esto que hizo el gobierno ruso de anunciar anticipadamente su vacuna como la primera del mundo, esto es un manejo político y mercadológico. Claro. No tiene nada que ver con la ciencia. Y lo que están haciendo las demás productoras de vacunas es hacer exactamente lo mismo. Pero sin embargo yo creo, Pamela, hay 7 vacunas en fase 3 de experimentación. La de Oxford ahorita está en pausa porque lo está revisando un comité científico independiente, pero va a continuar dentro de 2 semanas. Pero quienes nos van a dar sorpresa van a ser los chinos. De estas 7 vacunas que están en fase 3 de experimentación, hay 4 que son de China. Y de estas no se ha dicho gran cosa. Ok, eso es importante. Ahora pensemos en ya tenemos las vacunas, sea la china, la rusa, la de AstraZeneca. ¿Quién tiene la capacidad para producir? Ya no digamos el mundo, lo que México necesita. No, ninguna empresa es capaz de satisfacer las necesidades de 7.500 millones de personas. De ahí la importancia, y es bueno que haya muchas vacunas en experimentación. Hay 134 vacunas en experimentación, Pamela. De estas 134, hay 34 en experimentación humana. Y de estas, como te decía, 7 están ya en su fase 3. Claro. Van a salir más o menos a fines de este año. Pero de aquí a que se distribuya, que se venda, que se lleguen estos acuerdos internacionales para empezar su abasto, eso nos va a tomar por lo menos unos 6-7 meses más. De cara a la audiencia, Arturo, entendiendo lo complejo que es, entendiendo los intereses que hay, los políticos, los económicos, los mercadológicos, ¿qué claves para mantener y comprender el proceso científico detrás de esta vacuna y cómo este mismo proceso científico que lleva cierto tiempo lo que busca es garantizarnos que funcione, pero sobre todo que sea segura? Y esto lo dan las fases de experimentación con humanos, fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 3 es la experimentación masiva. En el caso de la vacuna rusa dicen que lo van a hacer con 40,000 personas. En el caso de la vacuna de Oxford,
lo están haciendo con 50,000. Esto hasta que no se obtenga un resultado confiable después de esta fase 3 de experimentación, que toma en promedio, por muy rápido que sea, y se está haciendo muy rápido en este caso, va a tomar 3 meses por cada una de estas vacunas en la fase 3 de experimentación. Y si hay algún error, como lo que ocurrió con la vacuna de Oxford, y si se demuestra que una persona de estas 50,000 fue afectada por la prueba experimental, esa vacuna no va a tener confiabilidad y se corre el riesgo de tener una primera vacuna o potencial vacuna fallida. Así de rigurosa debe ser la investigación científica. Por eso es importante que un equipo externo a los equipos de científicos de Oxford analicen y revisen el caso con mucho detenimiento. Y esto tendría un golpe catastrófico. En un mundo donde hay grupos de antivacunas, esto sería un pretexto ideal, ¿no? Sí urge esta vacuna en nuestro planeta, en nuestro país, por supuesto, pero se tiene que hacer de manera rigurosa, no por tenerla más rápida, no por anunciarla más rápido, se van a superar las pruebas de fase clínica y que exige la experimentación científica. Aquella que no cumpla con esas fases de experimentación científica, por más que se empiece a cabildear desde ahorita, va a poder venderse. Pero bueno, lo que puede ocurrir es que van a llegar gobiernos incautos y pueden comprar un producto fraudulento. Claro. Pues te agradezco mucho, Arturo, que nos hayas acompañado y seguiremos platicando. No, al contrario, Pamela, por supuesto, con mucho gusto.